de consulta. Hoy estamos como parte de las actividades de Iberocom. Está con nosotros Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19. En la cuestión de seguridad a periodistas, este año ha sido uno de los con más casos de asesinatos y de agresiones contra periodistas. ¿Cuál es el panorama que hay a partir de estas cifras? Bueno, lamentablemente en México, desde Artículo 19 reconocemos una política bien articulada de parte de los tres niveles de gobierno en todas las instituciones del Estado para restringir los flujos de información. Y conforme nos vamos acercando hacia el periodo electoral, vemos cómo la violencia se va intensificando, con la intención justo de reducir los flujos de información que llegan a la ciudadanía, que les permita tomar mejores decisiones. Tomar en cuenta que las próximas elecciones no solamente son muy complejas, sino que están en toda la República, en municipios, son cambios en presidentes municipales, gobernadores y presidente de la República, y eso hace al final que haya un control de los flujos de información y una administración de la información que quiere el gobierno que llegue a la sociedad. Y en ese sentido, los periodistas se encuentran en el centro de esa violencia. ¿Por qué? Porque los periodistas, al final, las agresiones contra la prensa son una forma de restringir estos flujos de información, aun cuando hay muchas otras violencias en contra de la libertad de expresión. Empecemos con una violencia económica que tiene que ver con el uso de la publicidad oficial para coartar las líneas editoriales de los medios. En México, la mayoría de los medios depende directamente sociales, a través de los propios periodistas que se comunican con nosotros para decirnos esto es lo que está pasando. En muchas ocasiones las redes sociales sirven para decirnos acaban de agredir a un periodista, detuvieron a otro periodista, amenazaron a alguien, etc. Nosotros documentamos todas las agresiones. Cuando la agresión está relacionada a través de las fuentes, nosotros hacemos un cruce de fuentes de información con el ejercicio periodístico, entonces la contabilizamos. Cuando el nivel de riesgo al que se enfrenta el periodista se considera que es un medio alto o alto, entonces Artículo le da orientación al periodista para que tome ciertas medidas de seguridad, desde ir con el mecanismo de protección a periodistas del nivel federal, acercarse, o con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se emitan medidas cautelares, o también emitir alguna alerta para que las autoridades sepan que la agresión a la que fue sujeto el periodista o la periodista es del conocimiento de una organización y que si algo le pasa a ese periodista no pase desapercibido.
Y entonces se va determinando cuál es el grado de intervención que artículo 19 puede tener, porque no, como te digo, no podemos tomar todos los casos. Okay. ¿Y cuál es qué pasa con estos periodistas que están en comunidades, que están en lugares bien alejados y que no tienen acceso ni al conocimiento de las organizaciones, ni al conocimiento de los mecanismos, ni al conocimiento de que pueden ser defendidos? Los periodistas que se encuentran en la línea de fuego son los periodistas que están en las zonas más locales y más alejadas. Y ahí es muy importante reconocer que los propios periodistas y las propias casas de medios tienen que empezar a generar mecanismos de protección y de prevención internos para generar seguridad. Porque al final las organizaciones de derechos humanos no van a llegar a todos los rincones. Y el Estado, hemos visto en diversas ocasiones, que tampoco quiere llegar a los diferentes estados y que se preocupa más por aquellos periodistas más visibles que por aquellos periodistas que están en las localidades. Pero sí es muy importante entonces que estos periodistas que se encuentran en estas localidades empiecen a generar redes de protección con sus propios colegas, con sus propios compañeros, con sus propias familias, y empiecen a hablar no de lo que están haciendo, de las amenazas a las que se están enfrentando. En muchas ocasiones las y los periodistas dicen, bueno, esto es gaje del oficio, ¿no? Una amenaza es gaje del oficio. Pero no se puede normalizar y no se puede dejar de decir, porque ya vimos que en México una amenaza se puede convertir en algo real. Y en ese sentido es que las y los periodistas de las comunidades, la mejor medida de protección es generar una red que les permita reconocer a dónde van, qué están investigando, con quién se están comunicando, para que si algo pasa, haya la posibilidad de reaccionar inmediatamente, ¿no? ¿Y funcionan los mecanismos? Desgraciadamente, el problema de los mecanismos de protección, el mecanismo de protección a periodistas, tiene una gran falla. Y es pensar que una cosa es las medidas de seguridad y otra cosa muy distinta es el acceso a la justicia. Si el mecanismo de protección no considera que el combate a la impunidad es la mejor medida de protección, entonces no existe un mecanismo de protección. No va a haber ningún botón de pánico, ningún teléfono satelital, ninguna escolta que te salve. ¿Por qué? Por lo que creo que más importante es enviar un mensaje de que hay consecuencias si se agrede a la prensa. Por esto es que la falla más grave del mecanismo de protección a periodistas es que no exija a la Fiscalía Especial, que forma parte de su Junta de Gobierno, resultados. Si la Fiscalía Especial de Atención a Periodistas no tiene resultados, si las fiscalías estatales no dan verdad sobre las agresiones a la prensa, no va a haber mecanismo de protección que salve a los periodistas. Los mecanismos van a llenar de beneficiarios, van a dar miles de botones de pánico. Pero mientras no haya consecuencias para quienes hicieron que al principio el periodista entrara al mecanismo, no hay mecanismo